Aprendí a escuchar, gritando. Aprendí a dudar, confiando. Aprendí a sufrir, queriendo. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión del Café de las Bermudas. Estamos arrancando un nuevo programa con el equipo completo. Vamos a pasar directamente a presentarlos. Hoy empezamos un poquito más tarde porque había un partido de fútbol, así que todos los que nos esperaron, muchas gracias por estar ahí del otro lado. El conductor ha sufrido un accidente viniendo para el programa, lamentablemente. Está en este momento... No, mentira. Por si algún Dejamos tranquilo a los seres queridos del conductor. Arden los teléfonos. Solamente ha perdido el habla, pero bueno, voy a conducir yo este programa. Vamos a presentarlo para que nadie se asuste. En el programa pasado matamos a Ramiro. Sí. Para los que nos vienen siguiendo, en el programa pasado matamos a Ramiro y sostuvimos eso un par de horas. No llamó nadie, Ramiro, preocupado. A mí me gusta probar eso. Me mandó un mensaje un amigo y me dijo, che, ¿qué pasa que no estás en la radio? Me están velando. Te están velando, me dice. ¿Velando, digo yo? Te están velando. Y después me contaron que había muerto. Estuvo lindo tu velatorio, Ramiro. Bueno. Sí. Bueno. Había sándwiches de miga. Y yo tomé mucho café. Lindo programa. Así que bueno, Ramiro Núñez con nosotros. Hola, Álvaro. Está hola. vivo. Estoy vivo. Hola Álvaro, hola Rodrigo, hola Fernando. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, contentos, ahora con un horario distinto, con un conductor distinto, pero con todas las ganas de hacer este programa como todos los martes. Casi todos los martes. Otro que es un distinto, cosa que diría Rodrigo si estuviera acá, es Fernando Daud. Que no sé si muy distinto, ¿no? No sé si muy distinto. Estamos acá sufriendo como un acople. Se te escucha muy bien. Están muy juntos, ¿no? Estaba bien donde estaba el micrófono. ¿Estaba viendo dónde estaba? Sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que el acople fue culpa mía. Hola Álvaro, un gusto que estés a cargo al frente de este programa el día de hoy. Bueno, te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Y nuestro revivido conductor, Rodrigo. ¿Qué te está pasando, Rodrigo? Rodrigo. Sí. Rodrigo Ovejero es mi nombre. Rodrigo Ovejero. Bueno, alias Yoyo, alias No nos acordamos el apellido. Rodrigo Ovejero, suele pasar a la abogado, gente. escritor. No sabía. ¿Qué más? Cantautor. Tipo más alto del promedio, ojos claros. Sí. Lindo. Sí. No. Eso va por tu cuenta. No. Eso ya es subjetivo. Papá de una nena hermosa. Muy bien. Novio de una novia hermosa. Bien. Bien. Hijo de una madre hermosa. Y así podría seguir toda la noche. ¿entendés? Amigo de hermano hermosas. Hermano de una hermana hermosa. Amigo de amigos maravillosos. No. No, tampoco. Bien, todo bien, la verdad que ¿Sí? bueno, acá como estoy con un poco de dolor de garganta te pedí que hagas el favor de conducir con lo bien que haces. Sí, como yo no le saco nunca los pies del plato, como dicen, me he animado a cosas peores. Bien. Este programa vamos a hablar puntualmente Sí, yo de creo que cosas hermosas y cosas no hermosas. Vamos a... yo lo patearía para un poquito más. Bueno, a ver, ¿cómo lo harías vos? ¿Qué dirías vos si estuvieras conduciendo? Tenés cuidado con tu garganta, Rodrigo, por favor, ¿no? ¿Viste el que te pide que conduzcas? Sí, pero no él te pone va. los cambios. Sí. O sea, yo llevo el volante nada más. Viene una curva, Álvaro, viene una curva. ¿Qué hago en la curva? ¿Vas a poner segunda o rebajás? ¿Qué vamos a hacer? No, yo te me hizo acordar yo te banco, Rodrigo, yo te al banco. que se te para al lado cuando estás haciendo el asado. Sí, vos, Álvaro, el asado. es tremendo. Yo me iba a parar acá al lado tuyo. ¿Cómo lo quieres? yo viste que hay como científicos del asado. Sí. Sí. Digamos, yo soy un tipo muy digamos amateur para el asado, entonces lo hago como muy a como sea. Sí. Pero hay tipos que ya se pasan al otro extremo y vienen y te miran y te dicen, acá falta una brasa. Una. Y toma una brasa Con la no mano. una brasa gigante, una brasa normal, Tamaño y medio. la pone en un lugar y luego de dejarla ahí la corre 1 centímetro. Claro. Como para decir, No hay Yo- chance. yo soy experto en esto, yo sé que ese era el centímetro cuadrado sin fuego. A mí me dan ganas de invitar alguna vez a alguien que sepa de radio y que de nos asado, pensé. diga qué hacer con las Ah, brasas bien, en bien, este bien. programa. Sí, estaría muy bueno. Porque nos han dicho, ya te voy a dar los consejos.
y evitamos por algún motivo inconsciente esas reuniones. Ahora, no estoy seguro que te dejen entrar a la radio con una brasa, ¿no? No. Estoy notando que han sacado, porque están reestructurando, que están remodelando el Sí. estudio, han sacado la alfombra. Perdón, Sí. ¿alguna vez la cagaron mal con un asado? Sí. Yo jamás. Bueno, el señor Bueno. debe tener un delantal que dice mejor asador del mundo. Bueno, No. está tirada la pregunta. Sí, él respondió. Empezó con un sí. Yo dije Contanos sí. tu experiencia, Sí, por favor. la verdad que no tengo mucha experiencia en asado y bueno, una vez me abataté con el fuego y quemé por fuera la carne y por dentro. Y lo peor que se me terminó el carbón, así que... Se llama arrebatar eso. Sí, arrebatar o Y abatatar. estaba cruda por Sí, dentro. estaba cruda por dentro. Igual lo comimos, digamos, Sí, ¿no? Era sí. un punto bien crudo, Con lágrimas en los ojos. la comida. con enzimas así, viste, de animal. Vos más o menos. nunca, Me toca a Fernando. mí. Vos sos No, el inefable. No, asador. sí, me ha pasado, no, el Sí. inefable para El mí. infalible. No, lejos de eso. Me ha pasado, El insoportable. Sí. ¿puedo permiso? Me hizo la pregunta a mí, o sea, Bueno. me ha pasado de quedarme sin fuego. Ah, Sí. eso es lo peor que puede Y pasar. eso es lo peor que te puede pasar después de la muerte, ¿no? Fuego en el alma. No, en el asado. estamos Bien. hablando del asado. Ah. Me ha pasado en un par de oportunidades que no he calculado bien la cantidad de fuego para la cantidad de carne Sí. y es tremendo, es tremendo. La La muerte desesperación. es quedarse sin fuego. Sí. Sí, simbólicamente. sí, yo salí a los gritos. Creo que simulé una enfermedad en ese momento. Simulé que me moría, como que me ahogaba. Claro. O sea, distraje la atención por un segundo nomás porque me hicieron un costado y putearon por la carne, digamos, que estaba Claro. cruda. Me pasó 2 veces. Ah, bien. De ninguna a 2. Sí, ¿no? sí, O sea, Ah, vamos. dije, no Sí. me acordaba, ahora Ah. me acordé. Fue tremendo. Álvaro. Rodrigo, por favor. No se peleen. No, como El dice, espíritu de Rodrigo está en ese lugar. ¿o? le cagué un montón de asados. O sea, hasta te diré que perdí la cuenta de cuántos cagué. Pero el del que más me acuerdo es uno que salió milagrosamente bien. Ah, entonces no que, la. fue a hacer un asado de mi suegra. Ujú. Y era un asado, digamos, como de cumpleaños, no me acuerdo bien qué era, pero Importante. venía mi suegra, toda su familia, que sé yo. Y de pronto se sumaban invitados y yo soy un asador muy amateur y a mí todo lo que es un asado de más de 10 personas me aterra. Claro, te dejen. ¿Me entendés? Me dice, esto es un desafío demasiado grande. Yo llego hasta 8, 9 comensales y pasando los 10 directamente Claro, una sola cifra. una cagada me voy a mandar, ¿me entendés? Y me pasó, digamos, que sumado a que por ahí llegaron un poco tarde, me estaba quedando sin fuego y es como que pegó en el palo y entró. O sea, Claro. Bueno, quedaste. o sea, sí, pero de ahí dije que uno como asador tiene sus límites y es importante conocerlo. No, de una, sí, Seguro, conocerse seguro. de una. Yo Fernando. malinterpreté y dijiste, ¿la estaban asando a tu suegra o un asado en No, la casa no, de tu no, suegra? era un asado que estaba haciendo yo en mi casa para mi suegra, Ah, digamos que creo que era su cumpleaños, no me acuerdo. Sí, Me dio un poco de cosa. No, no la estábamos asando, no, de ninguna manera lo haríamos, por lo menos no en el corto plazo. Perdón, Álvaro, o sea, digo, ¿la podés cagar en un asado, como dice Rodrigo, multitudinario o un asado para tu familia que nadie se da cuenta? O decís, bueno, viste, te dice, no, a Alvarito se le Sí. pasó un poco el asado, que es distinto, digamos. Puede pasar, puede pasar. Tenemos 2 consignas entonces de la gente que nos diga qué les pasó en asados, En asados. anécdotas, y de los que los conozcan a los que están en la mesa, cuál es el peor asado que comieron, Hecho por nosotros. hecho por alguno de los integrantes del café. A mí lo que me pasó fue confiar en la puntualidad de las personas. Entonces no, yo cagaste. invité a las 10, Claro. a las 10 estaba toda la carne perfectamente cocinada Mm. y la gente cayó a las 10:40. Claro. Entonces como que ya estaba un poco seco. y qué sé Claro. yo, porque ya no sabes cómo mantenerlo caliente, si sacarlo, si no sacarlo. Otra oportunidad que por ahí la carne está demasiado congelada, que te traen, viste, cuando vos haces Sí, te caen con un pollo frisado. y caen y decís, flaco, esto está duro, o sea, lo sacaste del freezer hace 15 minutos y yo tengo que hacer como mandrake. Y después me vas a decir, qué mal, ¿eh? ¿Nunca le cayeron con un pollo frisado así a No, las 10 de la noche? Así. Pero sí Una pata muslo. me pasó de conocer con el tema de que la carne de ahí es mala. Viste que siempre hay un tipo que consigue la carne especial. Claro. Sí. Sí, sí. Que sí. digas lo que le digas, vos por ejemplo vas y le decís, te dice, che, que está buena la carne. Y vos le decís, sí, es la carne de la carnicería Pirulo Manguera. Los Caníbales. ¿Bien? Y, vos comprás, yo también compro Los Caníbales. Pero yo le pido a Juan, vos lo ubicás, Juan. ¿No? Sí, es pote. No, yo no los conozco. Claro.
No, Juan es el de barbita, vos fijate, el amigo mío. Yo siempre voy y le pido un matambre. Y Juan entra a la cámara de frigorífico y me trae el matambre. Como si fuese. Que le guardan, ¿me entendés? Que se guarda el chamo para consumo personal. Sí. Y aparece Juan con el matambre. Y vos decís, por dentro decís, la puta que te parió, te vende el mismo matambre de mierda todo. Y ahora me venía a decir, no, pues Juan. Y lo peor de todo es que normalmente terminan estas historias, porque saben que vos no vas a hacerlo, te dicen, la próxima vez que vayas, llama que te atiende Juan, pedí que te atiende Juan. De parte mía. De parte mía. Sí. Y en los casos en los que vos, por esas casualidades de la vida, vas y llamás a Juan y le decís, Juan, sí, no, me manda Pedro, porque dice que vos le elegís bien los matambres, que no sé qué deuda de gratitud tenés con él, ninguna probablemente, pero Pedro lo cree. Entonces Pedro dice que vos le elegís bien los matambres, que me elijas uno de los que vos ya sabés para mí. Y Juan te mira con cara de no te conozco, no sé ni quién es Pedro. Y no tengo interés en saberlo. Pero por las dudas, Pedro, si hay alguien importante, te voy a traer un gran matambre. Un gran matambre. Sí. Y así es como uno consigue el mejor matambre. ¿Qué punto ese es muy grosso en el mundo de los comedores de asados? Asiduos comedores de asado, el que tiene el teléfono de una carnicería y del carnicero y encarga la carne. Sí. Es todo un lujo. Sí, eso como otra dimensión, más o menos. Es otra dimensión Sí. En las relaciones interpersonales. Interplanetarias. Interplanetarias. Sí, nivel incluso. Super Saiyajin. Pues vos decís, yo encargo el asado a Carnicería Diente Flojo, por ejemplo. Entonces el tipo llama por teléfono y tiene los mejores cortes y solo tiene que ir a buscarlo, ¿no? Sí. Tiene el privilegio de no tener que hacer cola en la carnicería. Claro, llegá y pagá. Yo he sido así. Pero ahí no tenés control sobre el corte. Claro. O sea, Pero- te mandan pero- lo que hay. Si No. vos sos muy amigo y tenés Claro, mucha eso dice confianza con el carnicero, una cosa es tener el dato y decir, en esta carnicería se puede pedir por teléfono, y otra cosa es que sea tu amigo. Seguro, pero hacerse amigo del carnicero es un punto muy grande a favor, porque Sí. el tipo sabe tu gusto. Entonces, sos un cliente privilegiado. Sí, hay que invitarlo a los asados. Ese tipo tiene que estar en un asado siempre. Tendríamos que sumar un carnicero a este programa, así mejora nuestro Yo voy a asado. traer uno. Sí. El carnicero puede ser el tipo más querido o el más odiado, ¿no? Porque vos lo saludás como un gran amigo de entrar a la carnicería, pero lo ves en la calle ni lo mirás. Lo mismo pasa con el dueño de una Yo no funeraria. hago eso. ¿Vos ¿Por qué haces no, eso? digamos? ¿Por qué no? No, bueno, es Perdón, como una forma de decir. Perdón, esto que te pasa con el carnicero, ¿te pasa con el Con corredor de bolsa, por ejemplo? O a él sí lo saludas. Con el cartero. O a él sí lo saludas, digo, el Lo corredor de bolsa. saludo, porque maneja mis acciones. A mí muchas veces me descolocan las personas cuando las sacas de su contexto. Entonces Zona de siempre me confort. pasa eso de que te encontrás en súper con alguien que te levanta las cejas y vos decís, yo a este lo conozco de algún lado. Y después obviamente decís, es mi Carnicero. dentista o es mi, claro, es alguien que Estaba con el deberías delantal conocer. lleno de sangre, chaval. Claro. Claro. No te reconocís en el barbijo. A ver, déjame ponerte esta tapa de empanada en la boca y la nariz para... El carne. En definitiva, uno va a la carnicería, después que ha hecho el encargo previo, y el tipo ya te tiene la bolsa lista. Es Tiene verdad. la bolsa lista. Sí. Y te dice, con un dejo de soberbia, lo podríamos decir, no sabes la belleza de carne que te elegí. Puro humo. Sí. Y entramos acá en los consabidos conceptos Ajá. de qué es algo bello Sí, y justamente decía, qué no lo es. muchas cosas se me ocurren de lo que estábamos hablando que Sí. tienen relación con el tema, porque la gastronomía es algo que está muy emparentado con el tema que vamos a tratar hoy. Sí, Así sí. que quédense, porque el próximo bloque le vamos a explicar de qué tema vamos a tratar hoy. ¿Qué tal su semana? Cuéntenme algo más. Bien, tranqui. ¿Sí? Fin de semana tuve festejo, muchos cumples, estuve en el rodeo el domingo y encontré varios muertos de la semana del estudiante en el rodeo. Me encanta. Sí, varios zombies, digamos. Cómo dejan pasar el pasado así. Ustedes me encanta porque dan vuelta el libro. No son como yo tengo muy presente las cosas. ¿Qué hicieron el viernes? ¿Tienen El algún viernes. recuerdo de que se hayan hecho algo ustedes el viernes? Yo del viernes específicamente. No se acuerdan. Bueno, yo le quiero contar a la gente que en el Café de las Bermudas estamos haciendo un ciclo de cine que bien. se llama El Cine de las Bermudas, que está saliendo... Eso hicimos Posta. el viernes. Sí. Yo los tengo tan presentes que yo lamentablemente no pude ir porque tenía otros compromisos,
pero me dijeron que estuvo muy Sí, bueno. sos nuestro backup, Álvaro. Salió muy bien. Sí, Yo muy pregunté, bueno. incluso no les pregunto a ustedes porque ustedes no son objetivos, pero le pregunté a otras personas que fueron, che, ¿y qué tal el sonido? Che, ¿y hicieron mucho ruido? ¿Comieron? Porque son de comer pochoclo ustedes. Sí, Ah, hicimos un asado esta vez. Sí, ahí al lado. Pero no, era verdad, lo del pusimos asado. una chapa abajo por el parquet de Casa Carabati. ¿Entendés? Aparte esta vez lo hicimos atrás porque Sí. cuando lo hicimos adelante la otra vez el humo impedía ver la Claro. película. Claro, Entonces, claro. tuvimos Pero esa precaución. y repartimos choris durante la película, estuvo como muy bueno. Qué lindo, y, qué y lindo. Mike y Miguel, digamos que también integrante del cine de las Bermudas, se Señor compró y Miguel compró Zavala. Miguel Zavala y compró la carne. Así que no, bien. Sí. Muy bien, muy bien. O sea, Miguel fue y lo buscó a Juan. Sí. Y Para el Hernán, que y Hernán. recién se suma al Café de las Bermudas, que nos sintoniza, que por ahí está volviendo a su casa, en el auto, puede escucharnos por la aplicación de Radio Nacional. También puede enviarnos mensajes al... Al 3834-686017, nuestro Facebook, El Café de las Bermudas, nuestro Instagram, @El Café de las Bermudas, y también nos pueden escuchar todos los programas actualizados por el señor Daud en YouTube, como el canal El Café de las Bermudas. Ardua Sí. tarea. Ardua En tarea. esta época de redes sociales Tiramos está todas las muy redes. bueno que se sumen por ahí al Facebook, sobre todo, que hay mucho material. Sí. Y si se suman al WhatsApp, tenemos un grupo de gente muy loca que está todo el día publicando cosas bastante inteligentes que te mantienen despierto, así que están todos invitados. Aclaro, loca literal, ¿no? Son todos de un pabellón. Sí. Ustedes Sí. pueden unirse a ese grupo de WhatsApp escribiendo al número. 3834-686017. Bien. Así que Bien. contame, Álvaro, ¿qué te dijeron del cine de las Sí, me Bermudas? quedé pensando, Sí. da nombres. ¿Quién? Por favor. Ah, bueno. No, No, bueno, o decir el nombre, o decir el Pero nombre de pila. Yo quiero aclarar que el viernes pasado exhibimos la película Tutsi. Sí. Altísima película. Muy buena película, con mucho mensaje. Yo lo vi al DVD, tiene la misma altura que los demás, ¿no? Sí, es muy posible. El Blu-ray es un poquito más alto. Muy linda película. Sí. Muy linda película, muy amena, muy fácil de ver y a la vez muy susceptible de análisis Sí. en varios aspectos. Sí. Es una película que, si bien es de la década del 80, de principios de los 80, es muy actual en cuanto a la temática, en Ujú. cuanto a de lo que trata la película. Así que hemos pasado una velada muy agradable, Rodrigo. Yo te vi muy contento a vos. En un momento con el señor Rodrigo Ovejero estábamos sentados atrás, Sí. ¿sí? Porque nos gusta sentarnos atrás para... Eran los acomodadores. Claro, para como veedores de que todo estuviera Ah, no funcionando. eran correctamente. ustedes los tipos que andaban con el celular así. No, mirando. era como para No. estar atento a que la gente estuviera cómoda. Claro, viste, somos... Yo me sentí muy cómodo con mi mujer, estábamos... Sí, te vimos muy Estábamos cómodo, atentos sí. a los demás, no a Sí. vos. Ah, Sí. bien. Me molestó un poco tu ronquido, pero en lo demás te estuviste bien. Bueno, Y el señor Rodrigo Ovejero en un momento tenía tal entusiasmo con la película que se paraba. Sí. ¿Vos recordás? Estaba- O sea, comienza excitado. a volar la remera, el grito de Sí, Tutsi, sí. Tutsi. Vamos todavía. Vamos, sí. Lo tenía que estar calmando un poco. Así el ánimo que le generó a él también lo hizo en la gente que Sí. concurrió. No, me gustó mucho Tutsi. Yo nunca la había visto completa, siempre recordaba con el final, nada más. Y no solo me gustó mucho, sino que me resultó muy grato advertir todo el mensaje feminista muy de vanguardia para la época, Sí. incluso muy de vanguardia hasta quizás para ahora mismo, Sí. que yo no recordaba sinceramente que la película tenía. Yo siempre recordé como que Tutsi era una película ligera y sin embargo quizás lo sea, pero toca temas muy profundos. Tal cual. Sí, a mí me encantó la peli. Yo, para articular un poco con lo que vamos a hablar ahora de la estética, hay una frase en la película que me encantó, no es para spoilear, pero bueno, hay mucho diálogo, que es una frase que un hombre le dice a una mujer, la mujer le dice al hombre, no me hables como una mujer, háblame como una persona. Y ahí fue como que me cayó la ficha, digamos, de lo que De se que las trata. mujeres no son personas. Claro, dije, chiquis son... No, a mí me cayó la ficha que era realmente lo que quería, el mensaje que quería dar la película, ¿no? Un total mensaje de igualdad. Sí, totalmente. Hay una señora del INADI en la Nuestros, puerta. Sí. nuestros especialistas en cine y filosofía Sí. han seleccionado unas películas para que veamos en el cine de las Bermudas. Empezamos con El Club de la Pelea, seguimos con Tutsi. La tercera película, vamos a adelantar cuál va a ser para los que nos están escuchando. Vamos a adelantarlo, ¿por qué no? La tercera película que vamos a ver de este viernes al otro, a las 20 Sí. horas en Casa Carabati, es De la Morte del Amore. De la muerte, Apa. de la muerte del amor sería Sí, la, se traduciría la, como de la la muerte. traducción. De la Muerte del Amor, es una película italiana del año 94, si mal no recuerdo.
que mezcla básicamente tres de las mejores cosas que hay para ver en el cine, que son zombies, sexo y armas. Y ahora, bien, ¿no? Una película de alto poder. Así que, no, pero más de allá alto impacto. digamos de esa mezcla que es genial, obviamente, tiene un mensaje o tiene mensajes muy profundos, muy de gran calidad artística acerca de la relación, digamos, simbiótica entre el amor y la muerte, Sí. de la cual hemos hablado en este programa en Sí. algunas oportunidades. Sí, porque justamente la idea es, además de poder disfrutar juntos de una película rara, una película que por ahí no solés ver con otras personas o que ya tienen sus años, la idea es también después de la película poder compartir una charla, una mesa redonda donde todos dan sus opiniones y por ahí intercambiamos pareceres y nos conocemos, gente que le gusta el cine de locos, gente que le gusta pensar. Está bueno. Sí. Acaba de aclarar que es gratuita la función, para el, Sí, sí. Es gratuita para mayores de 18 años, no vengan con chicos, no vengan Sí, con perros. esto dos es un- amigos me dijeron que iban a ir. Esta en particular, Un museo. este en particular es para mayores de 18 años. Mayores de 18 O por lo años. menos de 16 años seguramente. Estaría bueno que figure en el afiche. Yo particularmente en la puerta me voy a parar a pedir documentos. Es lo que te Oficial, gusta sí, hacer. de- ¿no? oficial, Núñez. oficial, así que- Y de paso le averiguas un poquito de la vida también. Claro, Sí, seguramente. sí. Ahí nomás lo stalkeo Facebook conectado y bueno, a ver si tiene la edad correspondiente para ver la película. Que no tenga ninguna anomalía mental. No, que no, algún no, desastre dentro de la sala. O sea que dos amigos me dijeron que no fueron al cine porque pensaron que cobraban. Pero, ¿cómo se Era una es posible? excusa, es la mejor excusa que escuché. Publicamos, estúpida. eso es porque no nos siguen en Facebook. Evidentemente en no. el Café de las Bermudas, porque en el Facebook pusimos toda esa información de que es gratuito. Lo vamos a poner en el afiche, No, todo. afi- Gratuito. muy Mayores de ofendido. 18 años, Gratuito. Museo Carabati, Muy ofendido con mis amigos. Ya, sea claro. puntual. Sí, ellos pensaban que eran 100 pesos la 15 empieza la entrada. Para aclarar más aún, gratuito significa Sí. que no hay que pagar. Ah, Sí. bien. Nada. Ni 50 pesos. Nada. Y va a Nada. quedar todo claro porque además el afiche de la película dice justamente zombies, sexo y armas. Sí. Claro. Ahora, si después vamos a comer algo, a tomar algo, ahí ya cada uno paga su Claro, consumición. Sí, Claro, sí, claro. sí. Eso sería lo Sí. único. Todavía no tiene oneroso. espalda el Pero, café para eso. así como se suma gente por el cine de las Bermudas, se suman Sí. oyentes nuevos de El Sí. Café de las Bermudas. Sí. Ah, pensé que ibas a hablar de la contracara. En este caso tenemos una oyente nueva. Ah, sí, tenemos bastantes oyentes nuevos, pero voy a mandar un saludo especial para Maya. Maya, que Bien. nos está escuchando, Sí. que se suma a la audiencia. Y bueno, le mandamos un un- saludo enorme y Sí. ojalá que disfrute el programa. Aquellos Ella y que además todo. de escucharnos nos mandan mensajes y nos Sí. hacen saber que están del otro lado, reciben un saludo. Y si comentan en el Café de las Bermudas en Facebook, más saludos Nosotros todavía. cuidamos a nuestros oyentes. Sí, Sí. totalmente. En el próximo bloque vamos a encarar ya de lleno el tema del cual vamos a hablar hoy, que es una aventura bastante especial y extraña en radiofonía, como nos gusta hacer normalmente. Vamos a hablar de un tema bastante abstracto y bastante relacionado con la visión, digamos, porque muchas veces entra por la vista. Vamos a hablar de la estética. ¿Y cómo vas a hablar durante 2 horas en un programa de radio de la estética? Ya van a ver. Ya van a ver. Quédense, Ya. que en el próximo bloque arrancamos con todo. Vamos a una pausa y ya volvemos. El Café de las Bermudas, con temas diversos, comentarios, conversaciones, de un verdadero café entre amigos. La radio de todos. Nacional. Aprendí a escuchar. Continuamos con más del Café de las Bermudas. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo normal. Son las 22:30, así que estamos largando con muchísimo material. A full. Hoy vamos a hablar, como les anticipábamos en el bloque anterior, de la estética. La estética en todos los sentidos. Ya vamos a descubrir en qué sentido en particular. Estuvimos escuchando a Jimi Hendrix haciendo All Around the Watchtower. Así es. Decilo vos, por favor. Dale. Sí, pasa que te olvidabas. No, lo tengo acá, pero métele nomás, dale. Estuvimos escuchando a Jimi El Hendrix. señor que se para al lado de los asadores. All Around the Watchtower. Sí. ¿Querés que lo diga de vuelta? Yo creo que quedó claro. Nos dio la impresión que te olvidabas. Lo tengo, Nos a asustamos. ver. Pero no hay drama. No sé cómo hacerlo. Ya pasó. Sí. Pasó. Nos asustamos. Acá lo que queda Usted claro. dígame qué tengo que decir y en qué orden y yo lo hago. No, lo Dale. que queda claro, si esto fuera un barco, Sí.
y vos te desmayás, Un bar. siempre va a haber alguien que No agarre hace el falta, freno. no hace falta porque sigue otro. Sentite libre. Sí, No, sí, no, sí. decir lo que vos quieras. No te preocupes. Bueno, estabas diciendo que el programa de hoy se va a tratar de... Sí, pero quería decir que el tema que estábamos escuchando Ah, bien, bien. era All Along the Watchtower de Jimi Bien, Hendrix. Muy bien, muy bien. En el próximo bloque vamos a escuchar otro tema distinto a ese. Será de Velar. No vamos a volver a escuchar este tema ya en este año. Así que el que se lo perdió, se lo perdió. Pueden googlearlo ahora que ya dimos el nombre. Seguramente. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de la estética. De la estética, sí, La sí. estética, que es un concepto que se emparenta mucho con la filosofía. Cuando los pensadores se pusieron a pensar, digamos, qué es esto y cómo, sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué está hecho el mundo, una de las ramas más importantes era esto, de decir qué es lo bello, qué es lo feo, qué es la naturaleza, cómo se maneja. Es bastante amplio y hay como muchos conceptos. ¿Qué es la Sí. estética para ustedes? Bueno, ¿Quién quiere empezar? Rodrigo muere. Rodrigo. No, pasa que digamos, si nos miramos entre todos no empieza nadie. Porque no somos estéticos. No queda estéticamente bien. No te- Bueno, yo les voy a... Rodrigo. La estética es la principal concepción del mundo, digo. Para mí, ¿no? O sea, Ajá. uno permanentemente está catalogando cosas entre agradables y desagradables. Claro, rotulando, decís Pero vos. digamos es uno de los primeros rótulos que les pones a las cosas, es si son estéticamente agradables o desagradables. Pero no te hablo solamente de personas o de paisajes o de cosas con cierta importancia, sino incluso de la heladera. Por ejemplo, vos vas a comprar una heladera y tenés en cuenta si la heladera es fea. Sí, totalmente. Y si te haces un análisis un poco más profundo, deberías pensar, no tiene importancia si la heladera es fea o linda, pero es una de las cosas en las que uno piensa. Entonces la estética a veces no nos damos cuenta, pero llega hasta los rincones más pequeñitos, digamos, Sí. de nuestra vida y de nuestras tomas de decisiones incluso. Perfecto. Gracias. Me Muy gustó. bien. Sí. Me gustó mucho. Me gustó. Yo puedo ampliar lo que vos decís. Yo no voy a decir nada. Jimi Hendrix. Hago mía las palabras de Rodrigo, tenés que Sí, decir vos, como hacen y- muchos políticos. Tomo la posta de Rodrigo Y digo más. Y digo más. Digo más. Como rama de la filosofía, la estética, esencialmente lo que estudia son dos ítems generales. Bien. Ajá. Uno es son las experiencias estéticas Ajá. y lo otro son los juicios estéticos. Bien. Estamos siempre moviéndonos dentro de juicios de valor y basados en las experiencias, en algo empírico, es decir, no la idea de belleza, de lo que es feo, de lo que es malo, perdón, de lo que es feo o lindo, nos viene por la impronta cultural en la que estamos inmersos. Puede ser feo y malo, también. ¿Eh? No, ahí, Feo claro, y malo sí. es una combinación fatal. Eso es para que se entienda como otra rama. Cuando hablamos de la moral, ahí Sí. entramos con lo bueno y lo Sí, malo. eso es otra cosa. sí, En cambio, la me equivoqué. estética sale totalmente de esto. Es Y lo muchas feo. veces cuando hablábamos sobre esto antes del programa, decíamos que feo cuando se da esa confusión, o que feo justamente, que malo cuando se da esa confusión entre decir que lo feo es malo y que lo bello es bueno. Exactamente. Pero es la forma en la que por ahí simbólicamente se ha representado. ¿Cómo representás la bondad? Vos le preguntás a un artista y el artista por ahí piensa en su sentido de la estética, cuando cual. quiere representar la bondad. Claro, pero nos movemos siempre dentro de esos dos pilares que son la experiencia Sí. y el juicio que uno hace a partir de una experiencia o de un legado o de una herencia. ¿Cuántas veces no nos encontramos con conceptos de lo que consideramos belleza cuando en culturas, en épocas pasadas, no se consideraba una belleza lo que hoy consideramos belleza? Por ejemplo, desde un punto de vista estético, en juicio de valor, una de las cosas que se me viene a la cabeza en este momento es las modelos hace unos años atrás no eran tan flaquitas, por ejemplo, como son hoy, ¿sí? Porque estéticamente no se aceptaba eso en Claro, la para la antigüedad. moda.
Eso lo vamos a charlar un poco más adelante, sí. Ramiro, Sí, ¿qué yo opinás vos de la tengo estética? un concepto que... Hay que cortarlo más. Habría que cortarlo antes, ¿no? Cortarlo más, sí. Sí, No es porque te estéticamente. spoilea todo el programa. No No es- callen a la verdad. No es estéticamente funcional, no. Yo estuve investigando en la super preproducción que hicimos del programa y encontré un concepto que me encantó, que dice así: la estética es una reflexión especulativa de la experiencia, que se centra en los valores de belleza y arte. Bien, es verdad. Sí. Me encantó, digamos, esa definición porque es como que engloba, digamos, un pensamiento filosófico. Sí. Eso de especulativo y de experiencia me encantó porque es como que decía Fernando, es juicio y el otro que era, Fer, La experiencia. La experiencia. Juicio y sensación. y sensación. Sí, muchas veces cuando se habla de estética se habla de lo cultural y de lo que moviliza, digamos, socialmente, la interacción social. Y yo creo que no, no que no, sino que además de eso, yo tengo la idea de que la estética tiene una fundamentación biológica Ajá. y científica y antropológica, y me baso en que muchas veces el concepto de lo bello tiene que ver con lo que es perfecto, digamos, en cuanto a la naturaleza, como la tabla de Fibonacci, que vos ves muchos círculos concéntricos o algunos caracoles, ahí está en toda la naturaleza, y a vos te parece eso que es estético y en realidad es porque está bien proporcionado. Bien. ¿Sí? Y muchas veces la estética tiene que ver con las proporciones. Dicen que las personas cuanto más igual tienen los dos lados de la cara, se la considera más bella. Más bello. Por eso cuando te pones como un espejo y ves las diferencias, y como que con eso había jugado Leonardo, con la Gioconda. Claro. Entonces hay muchas cosas para hablar respecto de eso que vamos a ir hablando. La durante todo el simetría. programa. Que- La que simetría, la Eso es proporción, todo eso. Una de las cosas que en las que yo pienso cuando hablamos de estética, vos decías recién que el sentido de la estética que tenemos actualmente, o las concepciones de lindo y feo, tiene que ver también con cuestiones biológicas o antropológicas. Yo pensaba que justamente todo, digamos, todo concepto cultural, como lo es en definitiva la estética, tiene generalmente origen en varios factores. Y el factor biológico es uno de ellos. Y por lo tanto, por ejemplo, como hay enfermedades que te producen más imperfecciones, que te, digamos, te marcan la piel, la cara, asociamos lo bueno y lo saludable con ser más lindo, digamos, una persona Atlética, digamos, claro. o atlética o sin, digamos, a ver, en la Edad Media, digamos, un tipo lindo no tenía lepra, porque la lepra te afea. Claro, era de los pobres aparte. Entonces, digamos, era... no, porque puedes tener lepra también siendo noble incluso. Pero lo que te quiero decir es que ahí tenés un factor biológico que te dice por qué tomamos con mejor predisposición lo lindo que lo feo. Claro. Digamos. Y con el tema cultural Sí. también, si vos ves las películas de Disney, por ejemplo, ves que el príncipe era lindo y el villano era muy malo. Bien, el tema cultural lo vamos a hablar después. Nos quedemos en esto porque está bueno para desarrollarlo. Hay que cortarlo antes, ¿no? Mucho Fernando, antes. ¿vos qué pensás? Sí, hay que cortarlo yo soy antes. de dejar seguir que Bar, se caiga solo. Laissez-faire, radiofonía. Sí, laissez-faire. ¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres con caderas anchas? ¿Por qué les parecen bellas? Entonces, desde la antropología se considera que es una mujer que tiene mejores condiciones para reproducirse Para que una que tenga las caderas demasiado angostas. ¿Por qué a los hombres en general les resultan atractivas las mujeres con grandes protuberancias mamarias, digamos, Senos. con senos? Pero fíjate vos hasta qué punto es cultural, ¿sí? ¿Pero por qué le pasa eso? Pero Sí. justamente porque está relacionado íntimamente con la cultura, con lo cultural. No, bueno, perdóname, el cultural lo vamos a hablar en el otro bloque, Ya ¿puede sé, ser? sí, lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar en otro bloque. O sí. no, si ustedes quieren lo No, hablamos. no, escúchame, yo aclarándote, sí lo vamos a desarrollar, pero vos me preguntas por qué, yo te contesto que para mí Para tiene vos que ver cultural. con lo cultural. Con lo Está bien. Para mí tiene que ver con lo biológico también, porque una mujer que claramente le está dando una señal al inconsciente del hombre que va a poder alimentar a las crías. Que otras que no tengas senos por ahí le da esa sensación. Obviamente que hoy eso no importa, porque vos tenés acceso a leche, tenés acceso a una medicina que te permite que prácticamente la mayoría de las mujeres puedan procrear de una u otra manera. Hay muchísimos procesos y el hombre
digamos, conscientemente no está buscando eso, pero yo creo que hay cosas que están alojadas en nuestro inconsciente que hacen que las personas en general, y no hablo de los hombres con la mujer solamente por eso, sino hay muchas enfermedades, como decía Rodrigo, que dejan marcas estéticas que hacen que la otra persona del otro sexo no quiera aparearse con ellas. Claro. Claro, bueno, Pero no es por discriminación, a eso voy yo. Claro. La discriminación es cultural, Sí. pero la discriminación que hace tu inconsciente o tu cerebelo no es cultural, es una cuestión que vos decís Biológico. es biológica. Incluso en alguna película de ciencia ficción te mostraba eso, en la película Especies, para los nerds que Sí. vieron Especies Sí. y están escuchando este programa, la extraterrestre no se quería aparear con un tipo porque había tenido una enfermedad. Entonces Claro. con ese no me voy a aparear porque no quiero procrear, digamos, mi especie con ese tipo. Voy a buscar uno sano. Te entiendo el punto, es genial, es así, aparte. Ahora, qué dura tarea diferenciar desde cuándo el hombre manipula lo que es naturalmente la tendencia natural o la elección natural, ¿sí? Sí. Y cuándo no lo es, cuándo es la impronta de otros factores. Hago digamos. mías tus palabras. Por favor. Y digo más. Mis palabras son sin Y derecho de surfea- autor. Y surfeando sobre la ola de tus palabras, Bien. Bien. Guarda con los riscos. montando voy la a ola. plantear también que, en definitiva, las causas biológicas para una concepción estética también han sido intermediadas por la cultura. Sí. Bien, porque, digamos, el tema de los hijos ya no es solo, digamos, un impulso biológico de, digamos, perpetuar la especie, sino también Sí. una cuestión cultural. Entonces, hasta las mismas causas biológicas que vos también mencionabas han sido intermediadas por la cultura, por el pensamiento social. Atravesado, sí. Y entonces, digamos, tu concepto de que ciertas cuestiones estéticas son buenas, también porque los pechos grandes pueden amamantar a los niños, las caderas grandes son, digamos, mejores para parir, también está intermediada por la cultura, digamos, la humana. cultura. Sí. Ahora, perdón, ¿no? Digo, llevándolo esto al plano animal. Digo, Por eso, ¿qué pasa en el justamente, reino animal? me has O sea, dado el pie exacto, digo, eso te iba Ramiro, a preguntar, porque digo. para nosotros siempre es fácil hablar de este tipo de conceptos, y sobre todo conceptos filosóficos, si hablamos desde el hombre, porque no es más fácil Claro, hacer empatía con el hombre. Claro, como ser humano, digamos. Como ser humano, como los temas del hombre, pero la estética, desde el punto de vista natural, existe. Pues vos decís, qué lindos que son los pavos reales, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, el pavo real es lindo porque los feos no se aparearon. Entonces, cuanto más plumaje, cuantos más colores, cuanto más llamativo era, ese es el que lograba procrear y seguir evolucionando. Sí. Y con eso, todo, en algún punto, la naturaleza usa a la estética como para resultar atractivos unos con otros. Incluso lo hacen, porque vos decís, está bien, los animales no usan la razón, pero tienen instintos. Tienen instinto y tienen algún tipo de decisiones en Sí. su vida. Y los árboles, porque si vos tenés una flor más atractiva, las abejas vienen y te polinizan más. Claro. Entonces los árboles que no tienen instinto ni razón también usan la estética para reproducirse. Claro. Tan importante es este concepto. Sí. La estética desde el punto de vista de lo atrayente. De lo atractivo, porque a Claro. ver, la abeja puede elegir entre dos flores. Elige la que le resulta más colorida, más perfumada, más agradable, porque de ahí va a sacar un mejor polen, que va a producir una mejor miel, y etcétera, etcétera. Lo mejora en el laburo, lo felicitan los amigos, empieza a subir de categoría, después ya ni sale a buscar, ya manda a otros a buscar el polen. Y la otra flor se marchita y se muere y no la polinizan. Como entrega. muchos de nosotros. Como muchos de nosotros, Como muchos que de no nosotros. podemos andar polinizando. Agregando lo que vos decís justamente, hay otra acepción dentro de lo que es el estudio de la estética como Sí. rama de la filosofía, que justamente estudia la estética como percepción. Claro. Es una percepción en general, o sea, ya sea sensorial, dice acá, o entendida de manera más amplia. Y son campos de investigación que pueden coincidir, aunque no necesariamente sean lo mismo. Tiene que ver con lo que estás diciendo. Desde el punto de vista que vos exponés, sería la estética desde lo sensorial. Claro, claro. Sabes que mencionaste el tema de la estética como algo atrayente, y yo me quedé pensando que está bueno también delimitar más que delimitar, digamos, ampliar el concepto de estética y porque uno normalmente habla de estética o dice que algo es muy estético cuando es lindo, y en realidad la estética es neutra.
La estética puede ser buena o mala. Claro, es subjetiva. Linda digamos, o fea. claro. No sé si es subjetiva en gran parte, obviamente, pero lo que quiero ir es que es como cuando uno menciona la palabra actitud. Claro. La palabra actitud por sí sola no dice nada. Ujú. Tiene que ser actitud positiva, actitud negativa, actitud depresiva, lo que sea. Bien. Acá un oyente, Sí. uno de nuestros fieles seguidores, Mike, lo critica a Álvaro. Le está diciendo que se equivoca porque la estética es netamente humana. Se desprende de la filosofía, justamente. Sí, si lo vemos como un concepto de filosofía y solamente podemos hablar de eso, bárbaro. Pero para mí no. Para mí la estética es un concepto más amplio si es que lo hablamos desde el punto de vista no del profesorado de filosofía, sino desde lo que la gente entiende por la estética. Porque Claro. yo creo que la idea del programa era hablar de la estética en sentido amplio. Por Sí, ejemplo, te lo puedo ampliar más todavía. Saquemos dónde los más o animales, los ¿Querés que humanos, salgamos? Hay espacio suficiente. y sí, lo llevemos a lo abstracto de lo abstracto. Ajá, la metafísica. ¿Existen las bellas acciones? Claro. Sí, Claro. Entonces lo bello, lo sublime, lo feo, es muy subjetivo y puede ser aplicado a un bello escrito, bueno, un pero eso es bello una cuento. valoración humana. Claro, eso sí, en eso Sí. le estás dando la razón a Mike. En eso le estás diciendo a Mike que tiene razón, porque eso es Percepción, subjetivo. Pero pero, yo te no diría- es percepción sensorial, como decías vos recién. Pero yo te diría que en el no mundo es de sensorial. perdón, en el mundo de la naturaleza, como vos bien Sí. decías recién, la estética es importante. Los animales, digamos, está demostrado que eligen basados en cualidades que son meramente superficiales en muchos casos. Sí, claro. Bien, y entonces desde ese punto de vista la estética evidentemente es un sentido, digamos, el sentido de la estética está en toda la naturaleza y no solamente en la humana. Quizás habría que preguntarle a los que se dedican a eso, a los veterinarios, a los entomólogos, a los que son especialistas en eso, ¿cómo le llaman ellos? Porque por ahí el atractivo, evolutivo, debe tener algún nombre en particular que quizás no sea estética, porque estética es una rama de la filosofía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, estamos sí, de sí, acuerdo. sí. Y incluso fíjate cómo hasta en algunos casos en la naturaleza una imagen atractiva significa la muerte también, porque muchas especies se camuflan en algo que, por ejemplo, a cierto pez lo atrae porque le llama la atención, Sí. o porque significa algo que a él le Sí. es algo atractivo, y va derecho a eso y es en realidad otro animal que lo Y atrapa. está encontrando su muerte. Está encontrando su muerte en algo bello. Y Sí. qué metáfora increíble para nosotros, los seres humanos, que cuántas veces no hemos encontrado la muerte en la belleza. Pero yo lo puedo creer, ¿Mm? yo lo puedo creer en la metáfora. ¿Podés Porque era creerla? increíble, no me parece increíble. Bueno, increíble para el que lo piensa que es. ¿Cuántas Pero- veces ustedes escucharon que gente se esté peleando al aire en un programa para definir la estética? No, Solamente en problema. el café. Primera vez. Media vez que hora escuché. y no logramos definir la estética. No, la No. estética sí está Sí. definida, sí, 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 la sí. estamos definiendo. No, La No, estamos estamos está- redefiniendo. No está definida la estética. Eso ¿Este son- es un bello programa o no? No, no, la estética no está definida. yo creo que la mejor definición la que di yo, así La que estética, podemos pasar. definir una Estoy con palabra, vos, estoy con vos. definir una palabra más allá de la definición del diccionario, por ejemplo, es casi imposible, porque definir una idea humana es casi imposible. Engloban tantos conceptos, Y subjetivos encima. muchos subjetivos, algunos Sí. objetivos, que es imposible. Es como si yo dijera, che, definamos en el marco de este programa... Sí, qué Rodrigo la- es lindo. No, definamos en el marco de este programa qué es la política. Y discutiríamos Claro, horas claro. y horas sobre qué es la política. Dicho esto, es imposible definir qué es la estética. Termino el programa, vamos. Nos encanta de todas maneras que todos los oyentes se comuniquen Sí. al... 3834 Hay que estar siempre atento, porque en cualquier momento el conductor... te va a 68 decir. 60 17 68 60 60 17. 17. Ah, Así me la aprendí es. de memoria. Muy bien, muy Primera bien. vez que lo aprendo de Y que nos memoria. den sus pareceres, porque... Están eh, aportando mucho, ¿eh? Ninguno de nosotros acá es profesor de filosofía, así que nos encanta que nos aporten. Ah, para- ninguno, yo pensaba que tenían un máster, algo. No, tenemos un licenciado en todo, pero... Nuestro oyente Carlos Sí, ¿qué dice que Carlos? los animales no tienen lenguaje, quizás por eso no tengan definiciones de la estética. Estás equivocado, Carlos. Se lo voy no a era que contestar, nos déjeme gustaba a mí. la definición. Déjamelo a Carlos a mí. A ver. Carlitos, estás equivocado porque los animales sí tienen lenguaje. No todos. No algunos todos, pueden- pero bueno, pero no, sí Sí. tienen lenguaje, sí tienen una Pasa manera que de... él es lenguaje fonoaudiólogo, manera él de estudió comunicar. lenguaje, te estás metiendo con un... ¿Qué lenguaje puede tener, por ejemplo, Un perro? un caracol? ¿Y de qué conversaría un caracol?
¿Entendés? ¿Cómo? Se encuentran dos No, caracoles dice- y dice, Sí. che, Aparte son re babosos los ¿qué caracoles. tal tu día? Mirá, sí, hoy me levanté a las 6 de la mañana, estaba a 20 centímetros acá. Y desde entonces, ¿qué son? ¿7, 8 de la tarde? Bueno, nada, vengo de 20 centímetros de ahí nomás, ¿ves? Sí, yo voy hasta allá. Dice, No, yo si fuera caracol sería, ¿viste la línea recta que hice? Pero fíjate, está Sí. todo babeado, fíjate la baba. Está comprobado que los animales tienen un lenguaje, lógicamente no van a hablar. pasate por ahí que un palo enjabonado. Una vez, saliendo un poco, una vez un humorista hablaba de esto de los caracoles y de la reencarnación. Sí. Entonces era en la idea de la reencarnación, cuanto mejores son tus acciones, vos más evolucionás en los animales hasta llegar al nirvana, y cuanto peor son tus acciones, más bajás. Entonces decía, ¿cómo hace un caracol para evolucionar? ¿Hace líneas rectas? Claro. O sea, ¿qué Bueno. hiciste vos para ser mejor que los otros caracoles que haga que seas mariposa para la próxima vez? Hay caracoles que han evolucionado y hoy se puede ver a hombres mayores babeándose cuando ven una linda señorita pasar por la calle. Eso es un caracol evolucionado. Claro. ¿O no? Que si hace eso va a volver a ser caracol. Seguro que volvés a caracol por estúpido, le dice el creador. Mira, Así es. acá May dice que un pavo real sea lindo o bello, según el concepto estético nuestro, no responde a su naturaleza propia, sino su evolución depende de otros factores. No te lo voy a El otro permitir, factor es que lo hayan elegido Claro. para aparearse a su tatarabuelo, porque si no él no sería tan lindo. Pero yo digo, ¿no? Una manada de leones, la leona va a elegir al león que más, no sé, lindo le parezca, entre comillas, volvieron las comillas, sino al que más lo atraiga, que más diga, este tipo va a comandar mi manada, y va y está con ese león. La leona elige de esa forma. La Para ayudar a fortaleza, procrear. ¿entendés? La leona elige para la la mierda. musculatura es algo Elige que para la mierda. usan los animales Sí. bastante, y el ser humano como animal también También lo lo usaba usa. mucho más antes que ahora. Incluso todavía hay un resabio por el cual hay mujeres que les gustan los tipos musculosos. Yo no las entiendo, me parecen unas anticuadas. A vos no te gustan los tipos musculosos. A mí no me gustan los tipos Y musculosos. las mujeres musculosas. Los que Yo no tienen entiendo músculos, sí. ¿Por qué una mujer elegiría Un que tipo musculoso? somos neandertales, que Sí. tenemos que ser musculosos? O sea, Bueno, hoy pero- por hoy lo atractivo es el cerebro. No, ¿Estamos está todos de bien. acuerdo? No, Sí, pero no, no se lo ve no. al cerebro. Claro. Claro. Además, como Oh, vos- qué lindo y rosado cerebro Se tienes. lo ve en tus bellas acciones. Además, creo que a las mujeres les gustan los tipos musculosos por una cuestión del cerebelo, del que hablaba recién. En nuestros instintos más básicos está la supervivencia, fundamentalmente, y una mujer que ve un tipo musculoso, Sí. lo primero que va a pensar es algo que viene arraigado en decenas de miles de evolución Totalmente. humana. Asocia eso. Entonces va a asociar y va a decir, este tipo va a cazar mejor mamuts que el otro. Claro. Por más que Claro. no haya mamuts, ¿me entendés? Protege más a las crías. Claro, Sí. sí, y sí, es sí. más capaz de traer alimento que el flaco Bueno, raquítico. No me Hay- quiero deprimir, chicos, porque se habla de evolución en Sí. musculatura, y si a mí me tienen que elegir por la musculatura, y no me van a elegir, ¿entendés? No, Bueno, pero nosotros estamos destinados a mujeres más modernas. Lo que, ¡Epa! lo que quería decir es que en realidad, digamos, en relación al hombre neandertal, yo creo que ahí el tipo, o digamos, la mujer, no elegía por percepción de lo atractivo, sino elegía, como dice Rodrigo, por quién era el más fuerte y quién cazaba el mamut. Vino el lenguaje y atravesó Sí, la sí. humanidad, y ahí apareció el concepto de estética. Yo creo que Sí. ahí, Sí, señor. ayudando un poco, digamos, a las ideas. Y ahí Yo creo una que- le preguntaba a la otra, che, ¿estás saliendo Claro, con porque Uruk? cuando no se hablaban, ¿cómo era cuando no había un lenguaje, Estoy saliendo digamos? con Uruk. ¿Y por qué estás saliendo con Uruk? Ay, ¿Que no ¿cómo? ves que arrastra el palo ese por todo el día? Es un bruto. Ay, pero es de lindo. ¿Y qué es eso de lindo? Ah, una palabra que se me ocurrió. A Uruk me parece lindo. Yo con los que me quiero acostar son lindos. Son lindos. Los que no me quiero acostar porque son feos. No, son no lindos, porque Ah, es verdad, es verdad. no habían creado la palabra feo. Ya no, sé que lindo. hacían tipos que no eran agraciados por la naturaleza como yo. Contaban historias en la cueva. Exacto. Eran líderes. Tengo una para contarle que se mandó Uruk los otros días. Oh. Entonces todos a la vez. Y así nació Jorge Rial. O quizás esos tipos que hacían, sembraban los granos que encontraban, Y sí, ¿entendés? Eran- Y dijeron, yo sembra grano, metió muchos granos, y cuando estén todas cagadas de hambre, van a venir para acá. Claro. claro.
O sea, vos no eras musculoso, pero tenías la Claro. comida. El conocimiento es poder ponerla, diría Poder Rodrigo. ponerla, Yo no claro. diría jamás una cosa así. Yo tampoco. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Aprendí a escuchar, gritar. Volvemos con más del Café de las Bermudas. Para los que nos están escuchando por YouTube en este momento, les invitamos a que dejen sus comentarios, sus críticas, sus insultos, lo que ustedes quieran. Consideración. Acá abajo, donde dice comentarios, pongan algo. Después le vamos a mandar saludos al aire en la próxima. Un programa envasado de acá 5 años, como decíamos la vez pasada. Sí, este programa no sabes lo que se va a escuchar en el futuro. Vamos a decir las vías, Álvaro, de comunicación. Dale, Bien, démosle. 3834-686017. Explota el grupo de WhatsApp. En nuestro Facebook, El Café de las Bermudas. Nuestro Instagram, @El Café de las Bermudas. Y como lo dijo Álvaro recién, estamos en YouTube la mayoría de los programas. Antes que el consejo directivo empiece a enojarse, que me están Sí. haciendo señas, un montón de cosas que quieren que yo haga, yo voy a conducir como yo quiera. Muy bien, muy bien. Escuchábamos Asesíname de Charly García, gran tema. Temazo. Y ahora sí, le voy a hacer la palabra a Fernando, que quiere decirnos No, algo. Nuestra querida oyente Maya Sí. colabora con una opinión muy interesante. Dice que para ella la estética es aquello que moviliza aspectos internos del hombre a través de la percepción. Muy Quizás bien. sus aspectos más primitivos, pero también los más sensibles. Por eso su relación directa con las actividades artísticas. Ajá. Un artista sabrá mucho sobre estética, sin duda, dice Maya. Coincidimos totalmente Coincidimos. con Maya, la vamos a sumar al Café de las Bermudas, Vamos a sumar WhatsApp. para que participe. Si ella quiere, nos Este, pasa el número y la sumamos. Maya se referencia al tema del Se ha ganado un lugar. el artista. Sí. El artista vendría a ser un intérprete. Te arrancó él. No. Sí, Te estoy está dando la haciendo el introducción. prólogo. Te estoy dando el prólogo, te estoy Qué abriendo gente la sensible. puerta. del Surfea tema. la ola de las Por palabras. favor, de apreciar. Justamente de lo que va a hablar Tuviste- Rodrigo es de la importancia Sí. del artista en Y la- cuanto al mundo de la estética. Porque si hay alguien que es un artista en este programa, Sí, es el nuestro señor querido escritor. Rodrigo Martín Ovejero. Martín. No, Rodrigo Luis, Luisito. alias Lucho. Sí. Bien. Pero no le gustaba Lucho, No. así que lo borró. Tus palabras, Luis. Sí, cuando termine la presentación yo arranco, ¿no? O sea, ¿Qué dice un artista en este tengo momento? Tengo tiempo de ir a comer una pizza mientras sigo. Sí, hay un, ¿Otra más? hay un McDonald's acá al frente. No, ibas a arrancar vos y como te corté me pusiste a mí. Pero no, bueno, jamás. la estética y el arte. Bien. Yes. ¿Qué tema, no? ¿Qué Sí. tema? Digo, ¿qué tema? ¿Cuál? La estética y el arte. O el arte. No, digo, a ver, el arte como expresión humana, como expresión de pensamientos y de sentimientos humanos, siempre va a tener un sentido estético, Ujú. porque justamente uno de los primeros juicios que nosotros hacemos sobre todo es estético. Sí. Sí. Y como generalmente además relacionamos la estética con la vista, pero no es lo único en lo que se manifiesta la estética, tomamos las expresiones artísticas como la quintesencia de lo estético. Ujú. ¿Bien? Yo quería, digamos, tocar algunos temas como es un tema muy genérico, digamos, tocar algunos temas puntuales para Sí. ver cómo la estética de las obras de arte a veces digamos, influye en nuestros pensamientos para hacernos pensar de tal o cual manera. A ¿Por ver, qué rama del arte vamos a empezar? vamos a empezar por el cine. A ver. Lo que no mucha gente sabe sobre el cine es que es una sucesión de imágenes en movimiento. Ah, muy Mirá bien, vos. muy bien. Yo pensaba que iba a hablar del cine de las Algo, Bermudas. algo sospechaba. Sí, sí, Porque sí. me mareo. No, bueno, todo el mundo sabe que... Pero lo que no mucha gente sabe, hablando en serio, y te requiere una atención más especial a las películas, son los filtros que se usan para, digamos, otorgarle cierto aspecto a la película. En particular, algo que se está usando mucho, sobre todo en los últimos años, son los filtros de color para, digamos, provocarte una sensación en particular a vos. Bien. ¿Bien? Como en los McDonald's que mencionaba Claro. recién él. Después Sí. vamos a hablar de la estética arquitectónica, pero... Claro, cuando vos ves, por ejemplo, desde Matrix, por ejemplo, Matrix usó un filtro verde. Vos viste que todo lo Sí. que estaba intermediado, digamos, todo lo que era en el mundo virtual de Matrix,
tenía como una pátina muy leve de verde encima, que era para demostrarte que ese era el mundo virtual y que las letritas y números verdes que vos veías pasar en una pantalla eran lo mismo. Ajá. Claro, era Entonces, la Matrix. esa imagen, más allá que vos no la pensaras conscientemente, se te grababa en el inconsciente y decías, está en el mundo virtual porque es verde, igual que los números verdes que forman ese mundo virtual. Ujú. Y desde entonces se puso el mismo filtro de Matrix, se usó en otras películas para dar a entender que eso que estás viendo no es real. El Club de la Pelea, hoy estaba justamente leyendo sobre el caso, y el Club de la Pelea es uno de los que usa el filtro un poco más verde como Matrix, para demostrarte que muchas partes no son reales. ¿Bien? Así es. Sí, tenemos también hay películas de... Sí. Hay películas, por ejemplo, que usan un filtro rojo en ciertas escenas para darte a entender ideas de pasión, ideas de violencia. Sí. ¿Bien? Tenemos un filtro, por ejemplo... Pero para ir dando ejemplos, Sí. A los que les gusta las películas de Tarantino hace mucho esto en sus películas, sí. de aplicar ciertos filtros, que es como vería la persona en ese momento, todo rojo, o en un momento todo muy oscuro, Sí. todo muy parco. Sí. El frío también con todo blanco. Se me vino a la cabeza Kill Bill, viste, toda la sangre, Kill digamos, Bill, que sí. aparece. Y no es una sangre especial, ¿no? Es una sangre tarantinesca, vendría a ser. Sí. Sí. Usar los colores, el Sí. impacto visual para transmitir algo que va mucho más allá. La carretera, que creo que la podemos usar de ejemplo de cualquier muchas, cosa. sí. ¿La de Julio Iglesias? Sí, y lo vas a hacer siempre el chiste cada vez que... La gente por YouTube lo escucha como 20 veces el chiste. Bueno, No se renueva tanto el público tampoco. Sí. La carretera es un ejemplo de película post-apocalíptica Sí. que usa el filtro, digamos, el filtro de gris. Sí. El filtro de gris se usa mucho para predisponerte hacia emociones más lúgubres, por decirlo de alguna manera. Entonces vos ves películas post-apocalípticas, como el libro de Eli, por ejemplo, también, Sí. y todas tienen como, vos la ves y decís, pero Yo hubiera no, dicho más el amarronado. ¿Cómo se llama el filtro que se usa para las fotos? Sepia. 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 Unas películas medio sepia y grisáceas. Sí. Sí, la cuestión, bueno, también Pero se usa, sí, va pero por en ese general lado. va por ese lado. ¿Por Sí. qué lado? Por el lado de, vos la ves a esas películas y decís, no lo pensás conscientemente, pero por ahí te preguntas, che, estos colores es como que no tienen brillo. Ujú. Justamente lo que buscan es a través de la imagen predisponerte a que sientas la desolación, la desesperación, lo terrible de vivir en ese lugar, digamos. Sí. Y esto entonces me interesaba mucho porque manipular la estética en el cine manipula la reacción del espectador. Totalmente. Y esto Sí. va más allá, digamos, de cuestiones de trama, de guión, de actuaciones, sino de justamente una cuestión meramente visual y estética. Una de las otro de los filtros que no filtros, pero también cuestiones técnicas que tienen que ver con eso es, por ejemplo, cuando se filman películas, por ejemplo, ambientadas en los 80 con cámaras que se usaban en los 80, Ah, bien. Ujú. porque cuando vos la ves te da mayor sensación de realismo, porque sí, esto de verdad ocurrió en los 80. Claro. Sí. Es como que emulan a lo que Sí, pasó en los porque así 80. veía yo la Steven- tele en los claro, 80. Steven Spielberg hizo hace poco, bueno, hace relativamente poco, una película Super 8. Ah, sí. Super Sí, sí, sí. 8 está hecha toda con filtros. Perdón, no, Eh, Steven Spielberg no fue el director de Super 8. ¿No es? No, es JJ Abrams. Ah, puede ser. Bueno, está hecha como si fuera una película de los 80. Sí. Incluso toda la escenografía, los filtros, todo como si fuera una película de los 80. Claro, como sí, está. sí, sí. Bueno, y hay ya que mencionaba Álvaro a Greenhouse de Tarantino. Tarantino, para filmar su mitad de Greenhouse, usó un filtro, usó cámaras que se usaban en los 70, en la época que se filmó la película, que él más o menos del estilo que él hizo. Entonces Sí. vos la ves y decís, es una película de esa época, digamos, no lo es de hecho, pero está usado para eso el filtro. Para complementar, la produjo Spielberg. La Super produjo, 8. sí, la produjo. No la dirigió, la produjo. La produjo. Y después, digamos, lo que hablábamos de estética y en el arte, quería mencionar un poco el tema de la música. La música, sí. ¿Bien? Siempre hacen la aclaración que la estética puede ser
buena o mala de acuerdo a quien la mire, qué sé yo, de acuerdo a ciertos conceptos, pero me interesaba mucho tocar la estética en la música como reflejo del momento cultural. Claro. Y un ejemplo que siempre uso, que probablemente usé en otro programa del café, es el paso que se produce hacia fines de los 70, cuando se abandona el rock progresivo sinfónico hacia el punk. Ajá. Bien. Cada década había tenido su idealismo. Bien. A fines de los 60 el amor libre, y después en los 70 había todo como un optimismo al principio de los 70 en el mundo, y los últimos 5 años de los 70 tiran abajo todo eso por la crisis del petróleo, por distintos problemas en el mundo que hicieron la crisis del petróleo. De hecho fue un boom en la humanidad, porque fue como decir, che, esto se va a acabar una vez. Sí. Y eso se trasladó a toda la cultura en general, y digamos como una capa que fue permeando, terminó en el punk con el lema No Future, Sí. tan hecho conocido por los Sex Pistols. Pero ¿hacia dónde voy? Porque me voy un poco por allá. Después nos olvidamos que el petróleo se va a acabar y que el mundo se va a acabar. Sí, obvio. Dijimos, bueno, pero compremos celulares. Pero en ese momento Pero fue bueno, como en un ese shock, momento- y se pasó del rock progresivo, del rock sinfónico, que era un rock complejo, que era un rock, digamos, muy para gente, Queen, para músicos. Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, Pink Led Floyd, Zeppelin. claro. Se pasó a los Ramones, Sí. The Clash, Sex Pistols, que tenían justamente lo que decíamos, otra estética. Claro. Y otra coherencia, porque la coherencia la llevan a una estética en su forma de vestir, en su Sí. forma de vivir. Sí. La estética punk la llevaron a la música, y eso a mí me resulta impactante, cuando la música es un reflejo de una estética que se da en el mundo real. Sí, Eso vamos a hablar un poquito en el bloque de los Beatles y las cosas también. Cuando vos escuchas la música clásica, decís, y no se podían vestir de otra Claro. manera, porque la música era muy elaborada, muy rimbombante, una cosa muy estudiada, muy compleja, y vos ves las vestimentas, y todos esos adjetivos pueden ser aplicados a la vestimenta de esa época. Tal cual. a mí la otra cosa que quería hacer hincapié en la estética, en la música, es lo alejado que se encuentra a veces la estética de la virtud. Sí, Porque vos, por ejemplo, escuchás un disco de Yngwie Malmsteen o de Steve Vai, ¿bien? O de Joe Satriani, que son guitarristas muy virtuosos, y por ahí no te gusta tanto como Guns N' Roses. un disco de Guns N' Roses. bueno, Pero tenés también guitarristas son muy virtuosos en Guns N' Roses. Deberíamos Esa no es la buscar mejor alguien elección, que Fernando. sea Claro. exitoso, pero sin ser virtuoso. Claro, yo te puedo decir, Como ese ejemplo es malo. Guns N' Roses es muy virtuoso. pero de está hecho. bueno que se lo digamos nosotros, dije porque lo si no primero los que se me vino a oyentes la dicen, cabeza. ¿cómo hablan? Es una irresponsabilidad muy grande decir en este programa lo primero que se nos viene a la cabeza. Es que me acordé de los solos de Slash. A menos que sea una genialidad. Claro. A ver, estéticamente Guns N' Roses y Slash con Es sus virtuoso, solos, no. es virtuoso. Entonces Sí. te estás contradiciendo a vos mismo. No, gusta mucho, quiero decir. ¿Querés Llama que lo mucho la- termine de decir Sí, yo? decilo vos, por favor. Claro. Uno escucha, Entonces. uno escucha, por ejemplo, a discos de esa gente, y por ahí escucha discos de Bruce Springsteen, Ujú. que no es un guitarrista virtuoso, y te gusta más el de Bruce Springsteen. Y entonces hacia donde voy es, el arte es tan misterioso Sí. que cosas más complejas pueden resultar estéticamente más desagradables que las más sencillas. Ujú. O por ejemplo, mucha gente va a ver un artista por lo bello, digamos, de su figura, y mucha gente va a verlo y escucharlo por su música, por su arte, digamos. Bueno, Eso es una, ¿entendés? Una ese- diferenciación bastante grande. Yo conozco gente y uno sabe, digamos, que gente que va a ver un artista, uy, qué lindo tal persona, pero no le interesa el arte que hace. Hay algunas mujeres que van a ver a Luis Miguel, por ejemplo, para verlo a Luis Miguel, no porque le Claro, interesa la música. para dar un ejemplo, nosotros podemos ¿Sabes ir a qué? ver a alguien también. Yo tenía un prejuicio, que creo que por ahí lo tenemos todos, que era decir, no puede gustarte una persona porque es linda, nada más. ¿Bien? Claro, o sea, estéticamente. en este caso un artista. Claro. No puede gustarte un artista porque es lindo, nada más. Qué sé yo, no te puede gustar Ricky Martin, por dar un ejemplo, solo porque es lindo, si no tiene canciones tan buenas como las de Alejandro Sanz, por decirlo. Claro. ¿Bien? Después me di cuenta que en realidad los sentidos no tienen valores. Los sentidos reciben
Y es tan válido decir, a vos te gusta mucho Led Zeppelin porque Claro. es muy bueno musicalmente, pero a mí me gusta Ricky Martin porque es muy bueno visualmente. Claro. Claro. Y ese es un prejuicio que a veces tenemos algunos, que nos gusta mucho escuchar música y decimos no te puede gustar esto porque es atractivo visualmente. Y sí, de hecho, lo otro es atractivo auditivamente, digamos. Sí. Sí. Es muy loco que pase eso, porque es como dice Rodrigo, la libertad de las sensaciones, ¿no? Sí. Creo yo, ¿no? Yo quería Surfea sobre mis palabras. quiero surfear sobre algo que dijiste en referencia al cine y la manipulación de la estética, manipulación de las emociones. Justamente vemos permanentemente cómo se manejan, cómo se manipulan las emociones, no solo desde lo visual, sino también, por supuesto, desde la música, cuando se identifica un personaje con una determinada música dentro de una película. Me viene a la memoria en este momento, en muchas películas, pero en Star Wars, Sí, cada personaje tiene su música. sí. Cuando aparece Luke Skywalker, por ejemplo, hablando de los personajes principales, tiene una melodía suave. Cuando aparece Darth Vader, claro. tiene una melodía Sí. dura, fuerte. Oscura. La marcha imperial, sí. La marcha imperial es como que te hace sentir el contraste entre los personajes, entre lo que es el bueno, el malo, de acuerdo a la intensidad y la frecuencia de la música. Sumado a la estética visual. Es decir, cuando aparece Darth Vader es todo oscuro, la imagen suele ser toda oscura, y cuando aparecen los buenos es más clara la imagen, Claro. son otros colores. Justamente ahí está la manipulación de la que vos hablabas en un ejemplo en el cine. ¿Sabes qué? Bueno, ¿Pasa en un libro? ¿Cómo? ¿Pasa en un libro? Pasa en un libro. Justamente iba a hablar de literatura y estética. Ajá. Ajá. ¿Sí? Esteticura. No, literatura y estética tiene una relación muy muy particular, que creo que es donde más resalta la estética, es en la literatura, justamente porque la literatura es un medio muy acotado, digamos, de contar una historia. Porque, digamos, cuando tenés los recursos visuales y auditivos del cine o de la música, ¿me entendés? Entonces, digamos, es el que habla en voz más baja, digamos, de estas tres formas de arte. Sí. Y es donde en particular ves la calidad de algunos autores para contar historias que son pura estética, que son pura forma y poco fondo, digamos. Porque vos lees libros geniales donde pasan muy poquitas cosas. Bien, vos lees el Viejo y el Mar, por ejemplo, o lees El Extranjero, ¿me entendés? De Camus, y no pasan tantas cosas realmente. No, y mucho menos es épico, es como muy intimista, digamos, es la historia de esa persona, una historia que prácticamente pasa dentro suyo, digamos, y ahí es cuando más sale a relucir la estética o la habilidad del escritor, Sí. cuando es capaz de contarte y de hacerte interesar por una historia que en definitiva es muy chiquitita, digamos. Porque cualquiera puede contar, no cualquiera, digamos, pero lo digo, digamos, como de modo retórico, Puedo intentar contar. Claro. Claro. cualquiera puede contar una historia donde hay dragones, donde hay... Sí. Claro, pero relatalo a los Pero dragones. no, Sí. pero Porque tengan relatarla... la habilidad Claro. para que eso sea interesante. Y hacerte Claro. que vos lo veas, Claro. sobre todo. Hay Pero algunos me parece- autores que te logran trasladar en el tiempo y te llevan a otro continente y te ponen en un lugar o en lugares que ni siquiera existen. Claro. Avatar, por ejemplo, es increíble. Juego de Tronos. Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos vos podés ver Harry Potter. lugares que después los tipos han sido, cuando hicieron la película, fueron muy fieles al libro. Sí. Sí, señor. Entonces trataron de decir, vamos a tratar de hacer la menor cantidad de aportes posible porque ya está la estética puesta ahí. Quizás igualmente lo que no me expliqué bien fue que más importancia tiene la estética en una obra literaria mientras menos cosas suceden, digamos. Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, cuando vos contás, por ejemplo, que sea como el Grandes juego- historias. grandes historias como el Juego Sí. de Tronos, sin desmerecerla, porque a mí me encantan, Sí. de hecho, Sí. y porque pueden ser tan buenas como las otras, pero digamos tenés la ventaja de que pasan cosas a una escala grande que por ahí mantienen en vilo al lector. Pero cuando contás cosas muy chiquititas, ¿me entendés? Un ejemplo que me gustaría dar, por ejemplo, es
Es un libro de Stephen King que es El cuerpo, se llama, es una novela corta de Stephen King. Y te cuenta la historia de 4 amiguitos que van a buscar un cadáver. ¿Me entendés? Dicho así suena emocionante, pero cuando vos lo lees te das cuenta que sí, son 4 changuitos que van a buscar un cadáver. Es una historia muy muy chiquitita, digamos, pero está tan bien contada desde la estética, justamente, que termina funcionando. Y entonces, digamos, a lo que iba con estética y literatura es la habilidad del escritor, que es seguramente estética, para contar algo y hacerlo divertido, pese a que la misma cosa contada por otra persona no sería tan entretenida. Sí. Sí, bueno, y aprovecho para hacer el chivo porque a mí me pasó eso con 3 días en el bar. 3 días en el bar. Gracias. Sin spoilearlo, son 3 días. En Es el bar, una ¿no? novela que transcurre en 3 días. Hay varios lugares que se visita, pero está todo alrededor de un personaje que tiene un bar. Sí. Y Fernando. en esos 3 días vos tenés toda una novela y toda una serie de situaciones y de sensaciones y de explicaciones y cómo te va metiendo en la historia, que vos decís, yo estoy en ese bar, yo estoy viendo a los personajes, le veo la ropa, veo cómo se comportan, veo cómo se está sintiendo. Muy muy bien escrito, la verdad. Me gustó. Lo voy a volver a leer. Gracias. Opino igual que Álvaro. Gracias. Sí. Yo me sentí muy identificado con tu novela. Si me permitís que te halague Al aire. públicamente, al aire. Sí, me encanta que lo... Sí, sí. Si hay gente afuera esperando para halagar, porque dentro ya... Sí, Halagadores, sí. halagadores. Yo me sentí muy identificado, lo leí en un momento en que realmente me llegó mucho. Y tal como dice Álvaro, está muy bien escrita, es muy buena la historia. Es una historia que podría decirse de gente común, pero tan bien contada que te sentís en algún punto identificado con la trama. Yo creo que ese es un poco el secreto, de que al transcurrir en este ámbito y con gente que es como uno fácilmente hace empatía y se mete en la piel del personaje y siente todo eso. Es más difícil pensar en dragones, Tal cual. quizás a nivel aventura, pero no estás sintiendo el dolor o la tristeza o la alegría o el confort que siente el personaje. Ahora, de este tipo de libros. hablando de transmisión de sensaciones Sí. y de ambiente y de esa sensación de pesadez que te da una novela que cuando estás leyendo, no me puedo olvidar del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Sí. Es una novela tan genial porque te mete de lleno en el pensamiento, en la sensación de una abadía, con todo ese ambiente oscuro, pesado, típico de las novelas de la Edad Media, pero a su vez te destaca la luz de un tipo que está por encima de toda esa oscuridad, que es el protagonista, justamente Guillermo de Baskerville. Entonces es tan genial esa novela porque juega con esos dos contrastes permanentemente, o sea, sin apartarte de la historia, de una historia ambientada en la Edad Media. Pero Fer, te hago una pregunta, por ejemplo. No tiene nada que ver con la película en cuanto a genialidad, la película es muy buena, pero el libro es tremendo. Claro, te planteo lo siguiente, o sea, uno puede leer una novela que estéticamente es linda y no te puede gustar, pero uno puede leer una novela que se identifique con lo que está pasando y para otro no se identifica, digo, para separar lo estético, digamos, la estética de lo estético. Para vos sería una novela con todas esas cualidades, digamos, o sea, es estético para la vista, para leerlo, y también es estético porque vos te metiste dentro del personaje y te identificaste con él, digamos. Personaje, o sea, hablando de un libro. Yo que vos me estás preguntando si... ¿Vos lo entendés? Sí, Buenísimo. Sí. Yo entiendo que él está preguntándome si la novela, en cuanto al recurso lingüístico, a lo que utiliza la escritura, es amena a tal punto de que yo la siento algo lindo en la novela, y que te la me apropias, gusta, claro. y te sentís parte. Sí. Sí, es un libro pesado, ¿no? Es un libro pesado en cuanto a escritura, pero está tan bien escrito que por momentos te olvidás que es un libro complejo. O sea, está muy bien escrito. A mí me pasa, digamos, volviendo al tema de estética y literatura, que uno de los autores en los cuales, digamos, más importancia tiene la estética es Paul Auster. Auster es un tipo que cuenta historias como muy personales, muy intimistas, y donde realmente si te pones a analizar no pasa nada, la verdad, o pasan muy poquitas cosas, ¿me entendés?
y es justamente, digamos, es donde más se ve la maestría del tipo para jugar con las palabras. Y otra, digamos, otro escritor que no quería dejar de mencionar, ya que hablamos de la estética y la literatura, es mi escritor favorito argentino, además, que es Julio Cortázar. Sí, ¿Por qué? por Porque supuesto. tiene el gran shock estético de la literatura universal, te diría, con Rayuela. Hasta donde yo sepa, no hay otro libro como Rayuela. Cuando yo leí Rayuela, no me gustó. Yo era chico y arranqué Rayuela y dije, hay un orden Sí. convencional y luego hay un orden que te da Cortázar, que está en el tablero de instrucciones, creo que se llama. Y el orden convencional de por sí es como que no tiene mucho sentido. Y el orden del tablero de instrucciones, que son cambiar de lugar los capítulos, tiene menos sentido todavía. Y cuando yo lo leí, eso fue algo que me molestó. Y con los años me di cuenta de cuál era la virtud de Cortázar. El tipo pensó, te voy a contar las cosas de otra manera, las voy a desordenar. Sí. Las voy a desordenar, vos estás acostumbrado a esta novela, yo voy a hacer, bueno, por algo se llama la antinovela. Claro. Desestructuró todo, digamos. Y los esquemas. estéticamente lo rompió todo. Claro. Lo rompió todo para bien, porque en el arte siempre está bueno romper. Y ¿cómo será que fue tan particular que no volvió a haber algo como Rayuela incluso? Pero sí se pusieron de moda, por ejemplo, que es lo que hace a veces a Auster, por ejemplo, contarte cosas por episodios inconexos sobre las mismas personas. ¿Bien? Ese Copiones tipo de Cortázar. historias, bueno, no copiones, digamos, la influencia en el arte, algunos le Estilo. llaman copia. Estilo. Pero lo que quiero decir es, esa revolución estética en la literatura la trajo Cortázar. Escúchame, en Rayuela hay un cuento, puede ser, que se llama Vampiro. No, Rayuela no tiene cuentos, No, tiene... pero hay una historia que se llama Vampiro, puede ser. No. No. No, Hay pero- un cuento de vampiro de De Cortázar, Cortázar, pero Pero son no, todas no tiene nada palabras que ver en con... columna. No. No. Si me seguís preguntando va a seguir siendo no. No. No, Pero- Voy a ver pero- Rayuela entonces porque estoy confundido. no, pero hablando en serio, no hay, porque no son cuentos. Pero vos me decís, es una novela, tampoco. Es otra cosa. Es otra cosa. Y eso es lo, digamos, el shock que produjo Cortázar en la literatura. Al día de hoy se sigue viendo en distintas formas de narrar las cosas. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Café de las Bermudas. Aprendí a escuchar gritando, aprendí a dudar confiando, aprendí a sufrir queriendo. Volvemos con más del Café de las Bermudas. Estamos llegando ya casi al final del programa. Tenemos muchísimo material todavía. Hoy estamos hablando de la estética. Y siempre, en este momento del programa, le cedemos la palabra a nuestro licenciado, el presidente del club de fans de los Beatles de Latinoamérica, próximamente candidato a presidente mundial. Está muy bueno esto de las elecciones, son en noviembre, ¿no, Sí, Fer? sí. Próximamente vamos abriendo sucursales en Asgardia también. Muy bien, en Asgardia ya tenés a alguien, un concejal de Asgardia, Sí. Un consejo. que te va a apoyar, Estamos te va a por presentar apoyar. una carpeta. Entonces es va el momento de los Beatles y las cosas. Bueno, si ha habido un conjunto musical, una banda que haya jugado más con la estética, estamos hablando de los Beatles, lógicamente. Uno puede apreciar a lo largo de la historia de la banda los distintos cambios, ¿sí? No solo en su vestimenta, sino en su estilo musical. Hemos hablado hace un ratito de la manipulación de los sentidos, la manipulación de las sensaciones a través de la imagen, a través de la música. Bueno, justamente los Beatles han tenido por una de sus características principales jugar con esta manipulación de lo estético, de la moda. Han sido precursores de moda, no solo en cuanto a ropa, estilo de corte de pelo, el famoso flequillo Beatle, ¿no es cierto?, que los identificó y se los identifica hasta el día de hoy.
marcaron, digamos, una diferencia absoluta con todo lo que había conocido en ese momento, justamente no solo a través de su estilo musical, sino a través de su estética, en su vestimenta, en su manera de comportarse, en su rebeldía, entre comillas. Yo voy a contar que en un primer momento los Beatles, antes de que estallara toda esta historia de la Beatlemanía, no era ese conjunto limpio, pulcro que se vio en los primeros años. Eso fue una transformación sugerida, inducida por el que fue originalmente su manager, Brian Epstein, que justamente les limpia la imagen para presentarlos a la industria discográfica del momento. O sea, fíjense la inteligencia de este tipo y qué despierto que era para caer en cuenta de este detalle que fue lo que integró uno de los elementos casi tan importantes como la música que hacían. Sí. Permíteme que haga una pequeña observación, además muy inteligente comercialmente. Justamente. Porque de esa manera ellos podían tener acceso a las clases altas y los que compran discos son los que tienen plata. Exactamente. Lo que intentó Brian Epstein, que lo logró, no lo podemos negar, es que justamente la música de los Beatles y la idea de banda musical juvenil, que era muy resistida por los mayores en esos años, fuera aceptada por toda clase social, claro, que trascendiera a la juventud y fuera aceptada en general. Entonces, originalmente estos cuatro locos eran unos tipos... Cuatro copas. No eran cuatro de copas, eran bastante originales en lo que hacían, pero... ¿Cómo le vas a decir eso de los Beatles? Sí, es una cachetada al aire. ¿No estás loco? Pero bueno. Fue como cuando él tiró Guns N' Roses recién, es claro, claro, sí. No estaba queriendo decir que son cuatro copas, pero si querés un aporte, está bien. Sí. Fue lo primero que se le ocurrió. Es lo primero que se le vino a la cabeza, cuatro copas. Ustedes van a poder apreciar en fotos no oficiales para el momento del conjunto, que vestían ropas de cuero, por ejemplo. Ah, mira vos, tipo motoqueros. Ropas así de cuero, tipo motoqueros, exactamente. Cuando Brian Epstein se hace cargo de ellos como manager, lo primero que hace es reemplazarle las ropas de cuero, estos pantalones, botas, por trajes, por los famosos trajes de cuello. Tipo Locomía. Cuello. No, nada que ver con Locomía, pero bueno. A mí me encantan los aportes, Ramiro. Sí, vamos a seguir. No tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Bueno, los Locomía también pero manejaban la voy a aportar. Podríamos hablar un poco de los Locomía. No creo. Sigamos con los Beatles. Si ustedes quieren, hacemos un bloque, los Locomía y las cosas. Termina, por favor. Tiene. Bueno, así como desde un todavía. inicio hicieron un cambio de imagen para poder entrar en la industria discográfica, esto es en cuanto a lo visual, ¿sí? También lo hicieron en cuanto a lo musical. Muchas de las canciones que integraron el primer álbum de los Beatles, ¿sí? Fueron modificadas por George Martin, cambiaron los ritmos incluso de algunas de las canciones para darles un sentido más alegre, porque eran bastante más lentas. Entonces, toda esta evolución que ellos fueron teniendo a lo largo de los años, justamente se dio siempre desde lo musical, pasando por la moda, por la ropa que usaban, por el corte de cabello. Todo fue un conjunto, fue una idea perfectamente elaborada como un negocio, el negocio más exitoso de la historia de la música. Sí. ¿Puedo aportar algo ahora de verdad y serio? A ver. No, ¿te acuerdas, Fer, que yo te contaba del documental de los Beatles versus los Rolling? O los Rolling versus los Beatles, que se caracteriza porque los dos managers de cada uno, no sé si era el que vos nombrabas recién, pero ¿cuántos managers tuvieron los Beatles? ¿2, 3? No, los Beatles tuvieron uno solo manager, que fue Brian Epstein. Bueno. Y después tuvieron Allen Klein, pero ya al final... Bien, te quería probar, muy bien, sabes los nombres. Bueno, ¿qué era lo que bueno, el aporte es que no fue solamente, digamos, lo que decía Fer, lo ilustraba muy bien, sino que estos tipos se juntaron y dijeron, bueno, la banda cool, estética y linda del momento van a ser los Beatles. Lo antiestético, los tipos de malas costumbres, de los vicios, de los excesos, van a ser los Rolling. Se identificó ¿entendés? Lo pongamos como un referente a los Rolling, digo, en relación a este documental, para que entre en las emociones y en la psicología de la gente y baje la cultura
de esa forma. Sí. Perdón, quería mencionar que vos eso lo podés comprobar cuando ves que los primeros discos de los Rolling Stones usaban trajes, tenían como muy la misma onda de los Beatles. De los Beatles, claro. Todos los mismos trajes, qué sé yo, y después se ve que evidentemente fue una decisión comercial que hay que separar la imagen de los Beatles. Crearon el contraste. Sí. Recomiendo el documental. Además les voy a contar una curiosidad que muy poca gente lo sabe. El primer éxito... ¿Cuánta gente del mundo, por ejemplo? Vos estoy seguro que no lo sabés. El primer éxito de los Rolling Stones fue una canción que se llamó I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre, compuesta por Lennon McCartney. Ah, mira vos. Ya, era muy amigo. Poca gente lo sabe. No lo sabía yo. Se la cedieron Paul y John a Mick Jagger, ¿sí? Para que la usaran. La grabaron. Yo sé que te molesta mucho hablar sobre la homosexualidad relacionada a los Beatles, pero Quiero Ser Tu Hombre, que se lo digan Lennon y McCartney a Jagger y le digan, te hicimos un tema. No, nada, eso nada más, eso para que lo piense la gente. Pero bueno, seguramente qué feo que manipules así. Pero no tiene nada de malo, No, es un tema que no iba dirigido a Jagger, era un tema que va dirigido a una chica. ¿No tenés héroes o ídolos heterosexuales? Sí, homosexuales. Digo, si no tiene ídolos o héroes que sean heterosexuales. Freddie Mercury. Digo. Todo bien, obviamente. Juega contra nuestros prejuicios, Rodrigo. Claro, no hay ningún problema que justo te guste Sherlock. Yo le aclaro a la gente que está desprevenida en su casa y que no sabe qué está pasando, que acaba de iniciar el subtema, el subbloque, digamos, riámonos de Fernando y su bloque. No, pero quedó picando. El tema se llama Quiero Ser Tu Hombre. Hice un aporte, Fer, por lo menos. Sí, por favor. Gracias. Bueno, con esto damos por cerrado el Beatles. Sí, hay muchísimo para hablar. Bueno, esto fue Los Beatles y las cosas. Muy bien. Ramiro, tenés la palabra. Tengo la palabra. A ver. Surfea sobre la ola o vamos a una pausa. Bueno, si el co-conductor dice es arbitrario. La última pausa y ya volvemos con el último bloque del Café de las Bermudas. Quédense ahí que queda lo mejor. El Café de las Bermudas, con temas diversos, comentarios, conversaciones, de un verdadero café entre amigos. La radio de todos. Nacional. Vamos con el último bloque del Café de las Bermudas, un programa que según todos nosotros nos gustó mucho, pero algunos oyentes también están muy contentos. Si vos nos estás escuchando por YouTube, tiranos un me gusta, un compartir, porque así más gente se suma a escuchar este programa. Y somos una familia cada vez más grande. Vamos a dar nuevamente las líneas de contacto. También, si estás escuchándonos por YouTube, podés escribirnos este número que después lo vamos a comentar a tu mensaje. Bien, al número 3834-686017, también nuestro Facebook, El Café de las Bermudas, nuestro Instagram, también no se olviden que tenemos Instagram, @El Café de las Bermudas, y como bien decía Álvaro, nuestro canal de YouTube. Así es. Bueno, ahora quería hablar sobre un tema que a mí me apasiona, que es el concepto de belleza, digamos, cómo fue evolucionando el concepto de belleza en relación a la mujer. Se decía que en la antigüedad el concepto de belleza estaba relacionado con lo justo y con lo bello. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si vos mirabas una escultura, digamos, en la antigüedad, si esa escultura te satisfacía todos los sentidos, la gente decía eso era bello, digamos, no se trataba de algo estético. O sea, lo estético era como que no estaba todavía atravesado en el lenguaje del ser humano. Después, como recién charlábamos con Álvaro, el concepto de bello se suma, digamos, la influencia de la religión, ¿no es cierto? La religión católica decía que lo bello era lo relacionado con lo no pecaminoso, con los cuerpos, con la pureza, con el alma, etcétera, etcétera. No sé si algo. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí, por este tema de que hablas de la estética de las mujeres, me hace acordar la otra vez conversábamos sobre la diferencia cultural enorme que tenemos con Oriente, con Japón, más que nada, que hace que ellos, digamos, su concepción estética sea muy ascética, digamos, muy minimalista.
y eso se traduce hasta a la ropa, por ejemplo, donde vos ves que Occidente tiene ropas como muy cargadas, muy ornamentadas, y ellos tienen cosas sutiles, digamos, de una sola tela, normalmente, y también en las mujeres. Si vos te fijás que la mujer japonesa, cuando es, digamos, retratada como bella, lo es, pero con una belleza, digamos, sencilla. Sí. Sin tanto ornamento, no tan despampanante, una cosa muy muy sutil, digamos. Eso me sorprende porque el gusto por la mujer, digamos, la concepción de la belleza en la mujer, tiene mucho que ver con la cultura local de cada país. Sí. Ahí me hiciste acordar una película que la recomiendo, es muy linda, se llama Memorias de una geisha, que retrata bueno, esto es, digamos, de Memorias de una geisha en los años 10, 20, digamos, de Japón. Y bueno, la historia de una chica que las geishas, le explicamos a la gente que son como las acompañantes, digamos, en Japón. No vendría a ser una prostituta, pero es como una acompañante de vida, ¿no? Que tiene cada persona allá. Y la belleza que tenían las geishas y cómo se pintaban, etcétera, era muy particular la geisha para esa época. Algún oyente me puede corregir si me equivoco, obviamente no lo vamos a leer, pero no lo puede hacer. No, la geisha tiene... digamos, no es una prostituta y sí es una prostituta. Claro, sí. Lo que pasa es que en Japón está como muy bien visto porque es una cultura donde otorgar un servicio es considerado algo honorable. Digamos, una profesión como de mozo, por ejemplo, que sirve cosas, que sirve la comida, perdón, es tomado como algo honorable. Entonces la geisha era un trabajo honorable y un trabajo al que las mujeres aspiraban, pese a que una de sus obligaciones era sexual. Sí, es tremenda, digamos, cómo la historia de Oriente y de Occidente va cambiando en relación al concepto de belleza y de estético, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir del siglo XV, siglo XVIII, a la belleza ya se le introdujo un concepto que me encanta también, que es el concepto de subjetividad. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, para mí. Claro, para mí, digamos, ¿esto es una persona bella o no para mí? Ya no se trataba solamente si esa persona era pudiente económicamente, sino solamente, sino que era, ya, si esta persona me gusta, me parece estéticamente lindo, etcétera, etcétera. Por eso, ya en relación a otra película que siempre la recomiendo, que es El Diablo Viste a la Moda, ahí se retrata cómo ha evolucionado el concepto de belleza en la mujer, porque esta película es como que traza una historia sobre la moda, cómo crea cultura y qué dice que es lo bello y qué no es lo bello. A mí me... nos marca, es tremendo, digamos, porque no solamente, como decía Rodrigo recién, con la música y con los libros, es tremendo cómo baja línea en ese sentido, cómo decodifica y codifica a las personas, como diciendo, bueno, esta prenda a una mujer le queda bella y por ende esta mujer es bella. ¿Viste cuando ¿no? yo mencionaba... O sea, no hay libertad ahí, ¿no? O sea, es como que es muy... Hice una mención al principio del programa sobre la idea de justamente sí, de qué se tenía por una mujer bella, bastante años atrás, cuando empieza todo este tema de la moda y de las modelos. Sí. Vos veías a la mujer representada por chicas rellenitas, digamos así, que es muy distinto ahora, que son estéticamente más estilizadas, más flacas, digamos. No tiene nada que ver cómo se presentaba la mujer a principios del siglo pasado. Vos sabés que hubo como un pequeño efecto rebote en eso en los últimos años, porque se está tratando de lograr el equilibrio, porque en un momento esa tendencia de la regordeta hacia la flacura extrema llegó a un punto donde muchísimas chicas empezaron a enfermarse por esta imagen, anorexia, y eso produjo un efecto rebote que hasta en la industria de la moda se vio, de decir, no, yo no admito más chicas que tengan tan bajo nivel muscular, tienen que empezar a subir, y eso está bueno porque habla de la salud, y como decías vos, estamos llegando a un nivel de libertad de decir, lo bello es lo que cada uno conciba como tal, pero obviamente tenés que vender tus productos, entonces muchas veces el producto se vende por los ojos, y hay muchísimos productos que más allá de sus capacidades tecnológicas o lo que fuera, se cuida mucho la estética, porque el consumidor promedio, lo más fácil, lo más rápido es lo que entra por los ojos. A mí una cuestión que quería mencionar con el tema de estética y mujeres es cómo la estética, y bueno, también ocurre con los hombres, pero lo voy a mencionar con las mujeres en este caso, cómo la estética incluso nos cambia a nosotros, digamos, porque
produce cambios anatómicos en algunos casos. Sí. Sí. Tengo dos ejemplos. El primero, el por ahí más conocido, es las japonesas tienen los pies pequeños porque una de las concepciones de la belleza era los pies pequeños, entonces le vendaban los pies para que crecieran como lo menos posible. Y un cambio anatómico muy curioso que se dio en muy poco tiempo, relativamente hablando, es el cambio de la cola de la mujer occidental. Si vos te fijas en una revista de los 80, Sí. la cola de la mujer occidental considerada linda era como un poco más alargada Sí. de la que es hoy considerada linda, digamos, en las Vulgarmente, chicas actuales. como se dice, chata, cola chata. Digamos, por decirlo de alguna manera, la cola ideal en los 80 era una pera Claro. y la cola ideal en esta década es una manzana. Una manzanita. Vos viste, por Pero ejemplo, esto, digamos, perdón, quería mencionarlo como algo, obviamente, es antinatural Sí, muy loco. que estemos modificando nuestros cuerpos, en este caso las mujeres estén modificando los suyos, por una cuestión, digamos, estética de lindo feo. Es muy muy grosso, es como, mirá hasta dónde nos maneja la vida esto, digamos. yo me acordé de un ejemplo de lo que vos decís. En algunas tribus aborígenes del Amazonas, de África, a las mujeres de chiquitita, en algunos casos, se le colocan unos aros en el cuello, Ah, sí, sí. que por cada año de vida creo que se le van colocando aros hasta que se estira el cuello de tal manera que parece una jirafa la pobre Sí. chica. Y eso es una idea de belleza, lo mismo que estirar el labio inferior. En Se los le hombres coloca también, una, sí. una moneda, como una moneda, algo de metal en la boca que con los años queda estirada la boca, y lo que nos parece a nosotros absolutamente grotesco, para ellos es un símbolo de belleza, y incluso es una preparación para el matrimonio. Sí. Como Yo me siempre, casé una vez durante con una así. los programas, como siempre los programas empezamos definiendo de qué vamos a hablar, hablamos de dónde viene, del progreso, hablamos por ahí de las distintas clasificaciones, y al final siempre llegamos a pensar un poquito el futuro. Y por ahí la ciencia ficción ya lo ha hecho por nosotros. A mí me parece súper interesante esto de la evolución y cómo cambian los cuerpos, que es lo que pasa con los perros. Los perros estéticamente han cambiado muchísimo de acuerdo Sí. al consumidor, y nosotros lo hemos rediseñado por ahí. Y como decían las películas, en La máquina del tiempo te muestra cómo la evolución humana lo va a llevar a que se hagan dos razas totalmente diferentes: los que viven en la superficie y tienen cierto poder, y los que viven debajo de la tierra. En el under. Sí. A mí siempre me pareció súper interesante este concepto, porque decir que la raza humana, que hoy está tan homogénea y cada vez más homogénea por el entrecruzamiento de razas, puede llegar a volver a cambiar y a separarse, me parece un concepto bastante interesante de explorar, sobre todo cuando a veces pensamos en la gente que escribe sobre el futuro. A veces planteamos qué va a pasar con el humano en el espacio, porque un humano que está en el espacio también va a cambiar su fisonomía, Sí, sí, como sí. en Wall-E. En Wall-E Claro. nos planteaban cómo sería el humano si está sujeto a poca gravedad durante generaciones, Ya quizás. eran todos A sedentarios. mí me- Yo ya gordos. me estoy Exacto. pareciendo a los humanos de Wall-E. Sí. Venís bien, Está sos bien, muy pero- evolucionado Yo vos. tengo un problema. Yo cuando era chico, a mí me dijeron en el futuro los petizos van a arrasar. Entonces me metieron en una caja para evitar que crezca, ¿verdad? Y lo lograron. Y lo lograron. Pero estoy en un mundo donde los altos arrasan. Me cagaron mis padres en una palabra, estoy pasándolo un poquito mal. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, como diría Rodrigo, que es el escritor. Les pedimos que nos manden mensajes, se comuniquen, se contacten con nosotros, hagamos feedback para que esto siga creciendo, este programa que estamos todos bastante enamorados de él, nosotros cuatro sobre todo, que se llama El Café de las Bermudas. Los esperamos el próximo martes o la próxima emisión, y acuérdense y guarden en sus agendas el día 18, 19 de octubre, el Cine de las El Bermudas. 12 de octubre. El 12 de octubre. 12. Ah, 12 de El octubre. 18 también. Perfecto. Es día El 12, feriado, así que el nadie 12. va a decir tengo que trabajar. El 15 feriado. Se pasa Bueno. el 15. Bueno, fin de semana largo. El 12 de octubre. Es un fin de semana. El viernes largo. 12 de octubre a las 20 horas. Muy bien, lo en puso en casa blanco. Carabati, Rivadavia 1050. Bien, vamos a ver de la muerte del amor en el De la cine de las muerte Bermudas. del amor. Muchas gracias a todos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, Chau, chau. chau.